En este vídeo vas a conocer toda la historia de uno de los banqueros más importantes de Estados Unidos, JP Morgan, también conocido como el niño que tuvo la cantidad de $1 millón en efectivo en sus manos y que esto despertó en él una ambición desmedida que lo acompañaría durante toda su vida. De esta manera, a los 20 años ya dominaba 4 idiomas, una habilidad que le permitió cerrar negocios alrededor del mundo a los 24 y que fundó su propio banco a los 53 años. Siendo multimillonario a los 64 años y el dueño de la primera compañía en la historia en valer más de millones de dólares. No todo es positivo, ya que también sería acusado de usar su poder e influencia para manipular el gobierno estadounidense, además de ser el creador de uno de los mayores monopolios de ese país. Gracias a su poder y ambición, llegó a ser conocido como el hombre que controlaba el mundo. Pero comencemos por el principio, y es que JP Morgan nació en abril en Connecticut y provino de una familia adinerada. Su padre, Spencer Morgan, era socio de Home Atlanco, el mayorista de productos secos más grandes de Hartford. Además, él había heredado una gran fortuna que le convirtió en uno de los banqueros más ricos. De esta manera, JP Morgan era un niño sobresaliente, destacaba en todas las asignaturas y demostraba tener un liderato y un carisma impresionante siempre que sus profesores se lo permitían. Ya siendo un poco más mayor, comenzó su carrera en el sector de los ferrocarriles, gestionando personalmente préstamos para las líneas de Ohio, Mississippi e Illinois. Y es que un día, en un viaje a Nueva Orleans, decidió utilizar el capital de la empresa sin permiso para comprar un cargamento de café que había llegado por alta mar y procedió a venderlo a los comerciantes locales a un muy buen precio, obteniendo ganancias interesantes en el proceso. Esta sería considerada como su primera gran transacción independiente, y es que estos resultados obtenidos lo llenaron de motivación y despertaron su pasión por el comercio. Por ello se reunió con su padre en Londres para comunicarle que estaba determinado a iniciar su propio negocio, y es que con los ahorros que había acumulado en todos esos años y el apoyo de su padre desde Londres, en una época cuando el país aún tenía mucha influencia en Estados Unidos, le permitieron ir haciéndose un hueco en la élite de Nueva York, que solía organizar reuniones a menudo a modo de ocio, y en una de estas reuniones conocería a Amelia Schur, quien también provenía de una familia banquera. Esto sería amor a primera vista, y tras 3 años de relación se casaron. Lamentablemente, tan solo 4 meses después del matrimonio, esta fallecería. Por lo que Morgan se enfocó en sus negocios, y estando muy ocupado con ellos, decidió pagar $300 para evitar ir a la guerra como soldado, pero igualmente participó en la guerra de 3 formas. La primera sería comerciando con bonos de la Unión para obtener grandes ganancias, y es que si dicho ejército ganaba la guerra, él se veía beneficiado. La segunda forma era haciendo préstamos por un alto interés a empresarios que comerciaban con las armas del ejército, y por último, comprando armas, mejorándolas y revendiéndolas de nuevo a la Unión a precios exorbitantes, hecho por el que fue fuertemente criticado y señalado de traidor. Además de todo esto, hizo una importante fortuna especulando con la volatilidad del precio del oro, que, debido a la guerra, comenzó a hacerse muy preciado en el país. De esta manera, estas hazañas demostraron la ambición e insensibilidad de Morgan por el bienestar de la nación y su fuerte habilidad para sacar provecho de las situaciones adversas. Y sería finalizada la guerra con 28 años de edad que conocería a Louisa Trace, una millonaria como él, que se convertiría en su segunda esposa y con quien tendría 4 hijos, lo que se solapó con el inicio de una época dorada en el progreso estadounidense, y fue por esta época que grandes empresarios como Rockefeller, Andrew Carnegie y Cornelius forjaron sus descomunales imperios. Sin embargo, Morgan se encontró con un problema, pues, a diferencia del fuerte monopolio del petróleo controlado por Rockefeller y la industria del acero bajo el poder de Guy, la industria ferroviaria tenía una agresiva competencia, por lo que no había coherencia en las rutas pequeñas, medianas y grandes empresas que luchaban por tener la mayor cantidad de estas, y en ocasiones hasta se construían 2 líneas ferroviarias muy cercanas de distintas compañías. Sería aquí donde Morgan vio una oportunidad. De esta manera no se dedicó simplemente a comprar acciones de estas empresas, sino que decidió dirigirlas, unificarlas y reorganizarlas para eliminar la competencia ineficiente y hacerlas mucho más rentables. A este proceso se le conoce hoy en día como inversión activista, y es que en su búsqueda descubrió una nueva tecnología que se estaba desarrollando en el país e inmediatamente se interesó en invertir por ella. Se trataba de la energía eléctrica y el empresario decidió realizar una gran inversión en su creador,
Thomas Edison. De esta manera, Morgan le pidió a Edison que utilizara su casa para probar una instalación de iluminación completa después de varios meses de prueba y error, y con un generador y cientos de metros de cable y más de 400 bombillas, el inventor convirtió la casa de JP Morgan en la primera residencia privada del mundo en ser iluminada con electricidad. A la vez de estos sucesos, empezaría a crecer su rivalidad con Rockefeller, el cual invirtió una gran cantidad de dinero para que los medios de comunicación pusieran en marcha una campaña de desprestigio contra la electricidad, haciéndola ver como algo peligroso y aterrador, al mostrar noticias de incendios fuera de control. Y es que el magnate del petróleo sabía que si el público se asustaba, debido a que era muy asequible, terminó por unir las ventas del queroseno, por lo que Rockefeller no tuvo otra opción que aceptar su derrota y cambiar de estrategia, enfocándose en producir gasolina para motores de combustión interna con los residuos de la refinanciación del queroseno. De esta manera, JP Morgan ganaría su batalla contra Rockefeller, pero después de 2 años de depresión, el Tesoro de los Estados Unidos estaba a punto de caer en bancarrota. En ese mismo año, el socio de Morgan, Anthony Dresfall, falleció y su compañía pasó a llamarse JP Morgan & Company. En medio de la crisis, el gobierno del presidente Grover Cleveland acudió a JP Morgan para que realizara un préstamo a la nación. Él aceptó y reunió distintos banqueros europeos y estadounidenses para que recuperaran el oro y desembolsó $100 millones de la época en el metal precioso del tesoro de la nación, lo que hoy equivaldría a casi millones de dólares. De esta forma logró rescatar al gobierno federal y consiguió una posición privilegiada en el país norteamericano en un agresivo movimiento político contra los monopolios. De esta manera usaron su poder e influencia junto a otros millonarios como Rockefeller para comprar a los medios de comunicación para que hiciesen publicidad de su candidato con noticias favorables. De esta manera, al final, William McKinley ganó las elecciones y así los magnates pudieron seguir tranquilos haciendo crecer sus imperios, ya que hasta este momento todas las inversiones de JP Morgan le habían permitido construir un grupo empresarial diversificado con compañías dedicadas a sectores que iban desde la fabricación hasta la minería y los ferrocarriles. Fue entonces de que Morgan se dio cuenta que debía unificar todas las empresas competidoras en el sector y crear un plan para hacerse con el control del imperio que pertenecía a la carne. Así que se puso en contacto con la mano derecha del gigante del acero y le ofreció convertirlo en presidente de la nueva compañía si éste convencía a su jefe de vender y retirarse del negocio con los frutos del trabajo de su vida. Finalmente, Kahn accedió a hacerlo, pero no quería regatear, por lo que pidió la exorbitante suma de $480 millones, que en la actualidad serían aproximadamente $400.000 millones, una cifra que superaba el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos y que Morgan aceptó, realizando la compra y convirtiendo automáticamente a Andrew en el hombre más rico del mundo en ese mismo año, superando a Rockefeller por primera vez en 30 años. Y de esta manera, JP Morgan llamó a su nueva empresa Steel & Company, lo cual se convertiría instantáneamente en la empresa más grande del mundo y la primera en la historia en valer millones de dólares de la época. Y es que por aquel entonces, esta empresa dominó el negocio del acero por casi 100 años sin apenas competencia. Un poco más tarde, Nikola Tesla contactaría con JP Morgan para solicitarle financiación en un novedoso proyecto que prometía crear un sistema de comunicación inalámbrico transatlántico basado en sus teorías de la Tierra y la conducción eléctrica atmosférica. Para ello, Tesla pensaba que construir una serie de torres alrededor del planeta que le permitiesen amplificar y recibir la energía enviada a través del suelo funcionaría. Y es que el científico aseguraba que cuando estuviera terminado su sistema, reemplazaría tanto al telégrafo como al teléfono. Entusiasmado con la idea, Morgan le dio a Tesla la suma de $150.000 de la época, lo que son aproximadamente una inversión de $5 millones actuales, y a cambio pidió el control del percent de las patentes. Teniendo en cuenta que en aquella época había una gran crisis, conseguir financiación era demasiado difícil, por lo que como Tesla no lograba que su proyecto funcionase, propuso expandirlo creando una segunda torre mucho más grande cerca de las cataratas del Niágara. Pero la idea no le gustó a Morgan, quien dejó de invertir en él, en lo que terminó por sumir a Tesla en un montón de deudas y una profunda depresión. El que consideraba como el proyecto de su vida quedó inconcluso en la United Copper Company, la mayor empresa de minería de Estados Unidos, que se declaró en bancarrota. Además de que Morgan también tendría una empresa que construiría navios, la cual obviamente es bastante polémica, ya que fue la encargada del Titanic.
Y es que la idea de la empresa era crear los barcos de pasajeros más grandes y lujosos de la historia. Pero Morgan recibiría una mala noticia el 15 de abril, en una de sus inversiones más recientes del momento. Y es que el Titanic había naufragado en su viaje inaugural la noche anterior tras colisionar con un iceberg. De esta manera, esta empresa se tuvo que declarar en bancarrota. Eso sí, y como dato curioso, existe una teoría en internet que vincula los sucesos del Titanic con una maquiavélica idea de JP Morgan para poder crear la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues en el lamentable hecho fallecieron miembros de algunas de las familias y negocios más poderosas del país, las cuales estaban la mayoría en contra de la creación de la Reserva Federal. De esta manera, y unos años después de este desastre, se crearía la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ya para ir cerrando el vídeo, como dato curioso, cuando Morgan falleció, durante un viaje a Roma en su honor, Wall Street no solo ondeó las banderas a media asta, sino que cerró la bolsa de valores de Nueva York hasta mediodía. Un honor reservado solo para los presidentes del país, y al momento de su muerte, su fortuna personal se calculó en alrededor 80 millones de dólares de la época, aproximadamente unos 1.000 millones de dólares en la actualidad. Y es que Morgan controlaba por sí solo más de 22.000 millones de dólares de capital de la época a través de sus 112 corporaciones y 341 inversiones, lo cual es equivalente a más de 2/3 del PIB de la nación. De esta manera hemos llegado al final del vídeo sobre la historia de JP Morgan, uno de los banqueros más importantes de Estados Unidos. Espero que este te haya gustado y te haya sido útil. Si es así, me serviría de gran ayuda que le dieses un like y que te suscribieses, ya que esto es totalmente gratuito y me ayuda un montón a seguir llegando a muchísimas más personas. Y por cierto, te dejo por ahí arriba una lista de reproducción con diferentes vídeos en los que hemos tratado distintas historias de éxito de grandes marcas y grandes empresarios, que creo que sin ninguna duda te van a interesar. Y ya no soy más pesado y nos vemos en el siguiente vídeo, donde traeré mucho más contenido sobre historias de éxito, emprendedores y empresarios.